Hay momentos en los que una mujer no dice nada, pero su cuerpo, su silencio y su forma de mirarte están intentando comunicar algo que la mayoría de los hombres nunca aprendió a entender. Y lo más inquietante es esto. No se trata de técnica, se trata de conciencia. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás hacia el final puede cambiar por completo la forma en que te conectas con ella. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver las cosas con más claridad, puedes apoyarlo con un like o suscribiéndote, solo si realmente lo sientes. Muchos hombres creen que el contacto físico es simplemente una cuestión de impulso o atracción, pero desde una perspectiva psicológica es mucho más profundo. Para una mujer, el contacto no empieza en la piel, empieza en la emoción, empieza en cómo la haces sentir segura, vista, respetada y comprendida. Aquí es donde ocurre el primer gran malentendido. Porque no es que ella quiera ser tocada sin más, es que desea ser conectada. Y cuando esa conexión no existe, incluso el gesto más pequeño puede sentirse invasivo o vacío. Pero cuando sí existe, incluso el contacto más sutil puede quedarse en su memoria durante días. El primer lugar que muchas mujeres desean que un hombre toque no es físico en absoluto, es su atención emocional. Cuando tú realmente escuchas, sin interrumpir, sin querer corregir, sin apresurarte a dar soluciones, estás tocando algo muy íntimo en ella. Estás entrando en un espacio donde la mayoría de los hombres nunca llega, y eso crea una sensación de cercanía que no se puede fingir. Observa esto con calma. Cuando ella habla de algo importante para ella, no siempre está buscando respuestas. Muchas veces está buscando presencia. Está midiendo si tú puedes sostener su mundo interno sin sentirte incómodo, sin desconectarte, sin minimizarlo. Y cuando lo haces bien, ocurre algo silencioso pero poderoso. Baja la guardia. Ese es el momento en el que empieza a confiar, y la confianza es la base de todo lo demás. Muchos hombres se frustran porque sienten que hacen todo bien, pero no logran generar una conexión real. Y casi siempre el problema no está en lo que hacen, sino en lo que no perciben, en lo que pasa entre palabras, en lo que ella siente, pero no dice directamente. La inteligencia emocional aquí marca la diferencia. No se trata de leer mentes, se trata de prestar atención a los matices, a su tono de voz, a sus pausas, a cuándo se ilumina al hablar y cuándo se cierra ligeramente, porque cada uno de esos detalles es una puerta. Y si aprendes a entrar con respeto, sin prisa, ella misma te va a mostrar el camino hacia una conexión mucho más profunda. Pero hay algo importante que debes entender. Este tipo de conexión no se puede forzar, no se puede acelerar y definitivamente no se puede fingir por mucho tiempo. Se construye con consistencia, con autenticidad, con pequeñas acciones que, repetidas, crean una sensación de seguridad emocional. Y cuando esa base está presente, lo que viene después deja de ser confuso. Empieza a tener sentido, porque entonces el contacto ya no es una pregunta, es una respuesta natural a lo que ambos están sintiendo. Existe un momento muy específico en el que una mujer empieza a abrirse de una forma distinta, más sutil, más silenciosa, pero también más significativa. No ocurre cuando tú decides acercarte, ocurre cuando ella siente que puede relajarse en tu presencia sin necesidad de protegerse constantemente. Y aquí es donde aparece el segundo lugar que muchas mujeres desean que toques, pero que pocos hombres entienden realmente: su espacio personal de forma consciente. Puede parecer contradictorio, pero no lo es, porque no se trata simplemente de acercarte físicamente. Se trata de cómo entras en su espacio, de la intención que transmites, de si tu presencia se siente invasiva o naturalmente bienvenida. Piensa en esto por un momento. Cuando estás con ella, cada pequeño gesto comunica algo: la forma en que te acercas, la velocidad de tus movimientos, incluso la manera en que haces contacto visual antes de acortar la distancia. Todo eso le dice sin palabras si puede confiar en ese momento o si necesita tensarse. Una mujer no suele verbalizar esto directamente,
pero lo siente con mucha claridad. Por eso, cuando un hombre se mueve con calma, sin prisa, con una atención real hacia sus reacciones, algo cambia en el ambiente. Ella deja de sentirse invadida y empieza a sentirse considerada. Y esa diferencia lo cambia todo. El contacto en el brazo al acompañar una conversación, la mano en su espalda al guiarla suavemente. Un gesto breve, pero firme, que no busca controlar, sino transmitir presencia. No es la intensidad lo que genera impacto, es la coherencia. Cuando tu lenguaje corporal está alineado con tu energía emocional, ella lo percibe inmediatamente y esa congruencia genera una sensación difícil de explicar, pero muy fácil de sentir: seguridad. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan sin darse cuenta. Creen que necesitan hacer más, cuando en realidad necesitan hacer menos, pero con más intención. Porque cuando el contacto nace desde la ansiedad, desde la necesidad de lograr algo, ella lo nota. Y aunque no lo diga, su cuerpo se cierra ligeramente. Pero cuando nace desde la calma, desde una seguridad interna, ese mismo gesto se siente completamente diferente. Se siente natural, se siente cómodo, se siente correcto. Y en ese punto el contacto deja de ser una prueba y se convierte en una extensión de la conexión que ya existe. Ahora hay algo aún más profundo en juego. Cuando una mujer permite que entres en su espacio personal de manera progresiva y respetuosa, no solo está aceptando el contacto físico, está mostrando confianza en tu capacidad de percibirla. Está diciendo sin palabras: puedes acercarte, porque siento que me estás entendiendo. Y ese tipo de permiso no se pide, se gana. Se construye momento a momento, con atención real, con sensibilidad, con una presencia que no invade pero tampoco duda. Y cuando llegas ahí, empiezas a notar algo interesante. Ella ya no solo reacciona, también responde. Se acerca un poco más, sostiene el contacto por más tiempo, se siente cómoda dentro de ese espacio compartido. Y eso es una señal clara de que la conexión está creciendo en la dirección correcta, pero todavía hay un nivel más profundo, uno que casi nunca se menciona y que marca la diferencia entre una conexión superficial y una que realmente deja huella. Hay un punto en el que todo cambia y no es visible para cualquiera. No es algo que puedas medir con palabras directas ni con señales obvias. Es más silencioso, más interno, pero también mucho más revelador, porque el tercer lugar que muchas mujeres desean que toques es su mundo interno cuando se siente vulnerable. Y esto requiere algo que va más allá de la atracción, más allá de la presencia física, incluso más allá de la conexión inicial. Requiere madurez emocional. Cuando una mujer empieza a mostrarse tal como es, con sus dudas, sus inseguridades, sus momentos de contradicción, no lo hace porque sí. Lo hace porque en algún nivel percibe que tú podrías ser alguien seguro para ella. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres falla sin darse cuenta, porque en lugar de sostener ese momento, intentan arreglarlo, o lo minimizan, o se incomodan, o cambian de tema. Y en ese instante, aunque todo parezca seguir igual por fuera, algo se cierra por dentro. Ahora observa lo contrario. Cuando tú puedes quedarte ahí, sin prisa por corregir, sin necesidad de tener la respuesta perfecta, simplemente escuchando, validando lo que sientes sin exagerarlo ni negarlo, estás tocando un lugar extremadamente profundo en ella. Un lugar que no se abre fácilmente. Un lugar que recuerda quién estuvo presente y quién no. No se trata de convertirte en su terapeuta, ni de cargar con sus emociones. Se trata de algo mucho más simple, pero también más difícil: estar presente sin perderte a ti mismo. Porque una presencia firme, tranquila, que no se desestabiliza ante la emoción, transmite una seguridad que pocas cosas pueden igualar. Y esa seguridad genera atracción de una manera silenciosa pero poderosa. Aquí es donde muchas mujeres empiezan a sentirse realmente vistas, no por lo que muestran en la superficie, sino por lo que normalmente guardan. Y cuando eso ocurre, algo cambia en su forma de relacionarse contigo. Se vuelve más abierta,
más cercana, más auténtica. Ya no está midiendo cada palabra, ya no está evaluando constantemente si debe protegerse. Empieza poco a poco a relajarse en tu presencia. Y eso no sucede por casualidad, sucede porque en lugar de intentar impresionar, elegiste comprender. En lugar de reaccionar, elegiste sostener. En lugar de llenar el espacio con ruido, supiste respetar el silencio cuando hacía falta. Y eso, aunque no siempre se diga en voz alta, se siente. Ahora hay algo importante que debes tener muy claro. Este nivel de conexión no es inmediato. No aparece por aplicar una técnica o seguir una fórmula. Es el resultado de una forma de ser, de una manera de relacionarte que prioriza la atención, el respeto y la autenticidad. Y sí, no todas las mujeres van a abrirse de esta manera contigo, pero cuando sucede, lo sabes, porque ya no hay confusión, no hay tensión innecesaria, no hay necesidad de forzar nada. Todo fluye con una naturalidad que no se puede fingir. Y en ese punto, el contacto, en todos los niveles, deja de ser algo que intentas lograr y se convierte en algo que simplemente ocurre, como una consecuencia, como una respuesta mutua, como el reflejo de una conexión que se construyó desde dentro y no desde la superficie. Cuando empiezas a entender estos tres niveles, algo dentro de ti cambia. Ya no ves la interacción como un juego de aciertos y errores, ni como una serie de pasos que tienes que ejecutar correctamente. Empiezas a verla como lo que realmente es, un proceso de conexión humana donde la calidad de tu presencia define la profundidad de la experiencia. Y aquí es donde muchos hombres tienen una realización importante. No se trata de dónde tocar, sino de cómo haces sentir antes, durante y después de cualquier forma de contacto, porque una mujer puede olvidar palabras exactas, puede incluso no recordar detalles específicos de un momento, pero rara vez olvida cómo se sintió contigo. Esa sensación es lo que permanece. Ahora piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has estado tan enfocado en hacer lo correcto que dejaste de estar realmente presente? ¿Cuántas veces tu mente estaba adelantándose, analizando, intentando interpretar cada señal, en lugar de simplemente observar y sentir el momento? Esa desconexión interna, aunque sea sutil, se percibe y cuando se percibe, crea distancia. Pero cuando estás completamente presente, sin presión, sin necesidad de controlar el resultado, ocurre algo distinto. Tu energía se vuelve más estable, tus acciones más naturales, tu forma de comunicarte más clara, y eso genera un tipo de atracción que no depende de técnicas, depende de autenticidad. Aquí es donde todo lo anterior se integra. La atención emocional deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma genuina de escuchar. El respeto por su espacio personal deja de ser una estrategia y se transforma en sensibilidad real. La capacidad de sostener su vulnerabilidad deja de ser algo que intentas hacer bien y pasa a ser parte de quién eres. Y cuando estas tres cosas se alinean, ya no estás intentando conectar, estás conectado. Hay una gran diferencia, porque cuando estás intentando, siempre hay tensión, siempre hay una parte de ti evaluando si lo estás haciendo bien, pero cuando estás conectado, simplemente estás. Y esa presencia se siente, se transmite en pequeños detalles, en cómo mantienes la mirada sin incomodar, en cómo escuchas sin interrumpir, en cómo te acercas sin invadir, en cómo sabes retirarte cuando es necesario sin generar incomodidad. Esa capacidad de leer el momento, de adaptarte sin perder tu centro, es lo que marca una diferencia real. No necesitas exagerar gestos, no necesitas impresionar constantemente, no necesitas llenar cada silencio. De hecho, muchas veces es en esos espacios de calma donde la conexión se profundiza más, porque ahí no hay actuación, ahí no hay esfuerzo por demostrar, solo hay presencia compartida, y es precisamente en esa simplicidad donde ocurre algo poderoso. Ella empieza a sentirse cómoda siendo ella misma contigo. Y cuando eso pasa, la dinámica cambia por completo. Ya no estás tratando de entrar en su mundo, ella te está dejando entrar. Y eso, aunque parece un matiz pequeño, lo cambia todo. Porque lo que antes requería esfuerzo, ahora fluye. Lo que antes generaba dudas, ahora se siente claro. Y lo que antes parecía complicado, empieza a volverse natural.
Al final, lo que muchos hombres buscan afuera, en realidad empieza dentro, en la forma en que se conocen, en la forma en que gestionan su propia energía, en la forma en que aprenden a estar presentes sin perderse en el proceso. Y cuando ese trabajo interno está en su lugar, todo lo demás deja de ser un misterio. Empieza a tener sentido de una manera tranquila, pero profundamente transformadora. Ahora quiero que observes algo que rara vez se menciona en cualquier conversación sobre relaciones. La intimidad no empieza con lo físico, empieza con la sensación de ser comprendida y aceptada. Y aquí es donde los tres lugares que mencionamos antes, la atención emocional, el espacio personal y la vulnerabilidad, se conectan para crear algo que trasciende cualquier gesto superficial. Cuando logras esto, cada toque, cada gesto, cada momento compartido deja de ser solo contacto. Se convierte en comunicación profunda. Su cuerpo, su mirada, incluso su silencio empiezan a decir cosas que nunca habría expresado con palabras. Y ahí es donde se produce la verdadera magia. Piensa en cómo se siente un hombre cuando se le escucha sin juicio, cuando no se le interrumpe, cuando alguien le da espacio para ser auténtico. Esa sensación de seguridad y respeto es universal. Y para una mujer es lo mismo. Sentirse segura emocional y físicamente activa dentro de un contexto de respeto hace que cualquier interacción gane un nivel completamente nuevo de significado. Y aquí viene lo más importante. No existe un manual exacto de dónde tocar. Cada mujer es única. Cada momento es distinto y lo que realmente importa no es el gesto aislado, sino la intención y la conciencia detrás de él. Por eso, lo que tú sientas, cómo te percibas a ti mismo y cómo te conectes emocionalmente, tiene más peso que cualquier técnica. Por eso, si alguna vez has sentido frustración porque no sabes cómo acercarte o cómo ser cercano, este es el punto de cambio. No se trata de memorizar pasos, sino de observar, sentir y responder con atención. Ese es el verdadero secreto que la mayoría de los hombres nunca aprende. Y cuando lo comprendes, todo lo demás comienza a fluir de manera natural. Quiero que recuerdes esto. El contacto que ella realmente desea no es solo físico, es emocional, es respetuoso, es consciente. Se trata de entrar y permanecer en su mundo de manera que se sienta segura y comprendida, no presionada ni manipulada. Y cuando logras eso, cada gesto, cada caricia, cada momento compartido se transforma en algo que deja huella. Así que la próxima vez que estés con ella, recuerda, escucha más de lo que hablas, observa más de lo que decides y sé consciente de cómo tu presencia afecta su sensación de seguridad y confianza. Porque cuando logras eso, los tres lugares que mencionamos, el corazón, el espacio y la vulnerabilidad, se abren por sí solos. Y lo que sucede después no es algo que tú haces. Es algo que surge naturalmente de la conexión que has construido. Y si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor la psicología femenina y mejorar tu forma de relacionarte, apoyarlo con un like o suscribiéndote, te ayuda a no perderte futuras revelaciones como esta. Pero sobre todo, hazlo por ti, por tu crecimiento y por tu capacidad de conectarte de verdad con quienes te rodean.